Bueno, continuamos con esta imagen que nos quedamos en la última clase. Y es muy interesante. Algo que les quiero comentar es que nuestra materia necesita que que nosotros tengamos en muchos casos, que retomemos nuestra mente tridimensional, como cuando estudiábamos química orgánica y hacíamos los modelos tridimensionales. Es muy importante que nosotros tratemos de entrenar nuestra mente. ¿Por qué? Porque como en este caso vemos al factor de von Willebrand y como ya se dijo anteriormente, el factor de von Willebrand no solamente es, se ve, su función está en base a su estructura, sino también eh, al vaso sanguíneo en donde se está expresando, donde está saliendo del endotelio. Vean, primero vamos a ver esta parte en donde tenemos a los dominios A1, A2 y A3 de forma muy concentrada. Resulta que cuando se encuentra en un vaso sanguíneo, ese factor de von Willebrand, dependiendo de la velocidad de flujo, vamos a notarlo por medio de de las flechas negras, no de las dobles que dice colágeno, sino de las sencillas. Veamos que de derecha a izquierda el flujo vamos a suponer que es en una vena. Al momento en que sale el factor de von Willebrand, el flujo sanguíneo va a favorecer que se expanda esa molécula, que se abra. Vean cómo más abajo, en primer lugar, solamente tiene el dominio A3 que se une al colágeno. Pero con el flujo sanguíneo venoso se expande y comenzamos a observar eh, que se descubren otros dominios de unión, como el dominio a GP1B alfa y otros dominios como eh, como esos aminoácidos que están en rojo y azul, que antes se tenían cubiertos, pero ahora se descubrieron. Aún así, vamos con la misma molécula en un vaso sanguíneo, por ejemplo, una arteria, en donde las fuerzas de choque son mucho mayores. ¿Qué observamos? Que constantemente, prácticamente hay un despliegue de toda la molécula y se van descubriendo muchos, pero muchos más sitios de unión. Vean cómo el dominio A1 y A3 quedan totalmente en extremos y el dominio A2 queda totalmente desplegado. Si nosotros recordamos en el dominio A2, dependiendo de la posición, todos esos son diferentes dominios de unión para diferentes moléculas. Eso es muy importante, ya que no solamente el factor de von Willebrand al desplegarse puede unirse a otras moléculas, sino también puede ser susceptible a un corte. Recuerden que habíamos comentado que el factor de von Willebrand sale del endotelio de forma polimérica, ¿sí? Un multímero de factor de von Willebrand. Bueno, pues para que se corte ese multímero en, en porciones mucho más pequeñas que pudiesen en un momento dado ser más útiles y menos peligrosas,
ya veremos por qué son menos peligrosas, se requiere de una metaloproteinasa, la famosa Adams-13. Esta enzima es sintetizada y liberada por las células estelares hepáticas y el endotelio. Corta estos multímeros de factor de von Willebrand después de que precisamente va saliendo el factor de von Willebrand, se expone a las fuerzas de choque e induce cambios en ese multímero. ¿Y qué pasa? Veamos aquí. En A, cuando no hay flujo, vamos a suponer esas células azules son las células endoteliales. Vean cómo va saliendo poco a poco el factor de von Willebrand, ¿ok? El factor de von Willebrand va saliendo. Perfecto, pero no hay un flujo sanguíneo. Cuando empieza a aumentar el flujo sanguíneo, se va a abrir la molécula, se va a desenrollar, vamos a decirlo así, y entonces se va a quedar expuesto sitios en donde se corta por la metaloproteinasa Adams-13. Y si el flujo continúa, siendo un flujo mucho más fuerte, se va a desplegar más la molécula y por lo tanto va a haber más cortes a lo largo del multímero. Esto lo hace esta metaloproteinasa. Esta metaloproteinasa vamos a verla desde un punto molecular. Cuando nosotros veamos esta forma, es una forma tridimensional y esta forma es un modelo de cristalografía. Hay que comentar que muchas de las proteínas que están relacionadas con la hemostasia han sido por cristalografía ha sido definida su estructura, pero muchas otras no. Las que yo no presente es porque hasta el momento no ha habido un estudio cristalográfico de esa molécula. Pero bueno, vean cómo tenemos aquí un esquema, tiene varios dominios. El esquema lo vamos a traspolar a la parte tridimensional. Tenemos un exosite 3, una zona espaciadora, un dominio espaciador, una zona rica en cisteínas, una zona de trombospondina y al final esta zona el sitio catalítico de metaloproteinasa. Como estamos viendo en A, aquí vemos la cristalografía. Vean cómo tiene diferentes dominios. Dominios de alfa hélice, dominios de lámina y dominios que los vamos a conocer como lazos o rizos. Es muy importante que vayamos recordando cuáles son los dominios, ya que dependiendo de la estructura del dominio, pues, tiene ciertas características que le da a la molécula que los contiene. Vean cómo hay sitios de unión a calcio y el metal por el cual funciona como metaloproteinasa es el zinc. La Adams 13 solamente em, como eh, para saber como cultura general, significa el nombre desintegrina y metaloproteinasa con motivos de trombospondina tipo 1. Los motivos de trombospondina los acabamos de ver en la molécula, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hace la Adams 13? Bueno, llega una señal, la señal activa el endotelio, hay secreción de multímeros por los cuerpos de Weibel-Palade a partir de ciertos sitios en la membrana del endotelio, los cuales deben estar adyacentes a un sitio de unión a Adams 13. Adams 13 se expresa
sale de la célula y se une a este sitio de unión o receptor de Adams 13. Esta metaloproteinasa está, este sitio de unión, Adams 13, está adyacente a los sitios donde sale los multímeros de factor de von Willebrand y comienza a cortar. ¿Para qué? Para evitar que, como en la siguiente imagen, vemos que si este sitio de unión no es adecuado o Adams 13 no tiene este dominio de unión con el receptor y o la secreción de los multímeros se da en partes alejadas de este sitio, entonces no va a haber nada que lo corte. Y hagan de cuenta que va a salir un velcro y se va a enredar entre el mismo. Y no solamente se va a enredar, sino va a tener diferentes sitios de unión. Va a formar, véanlo así, un velcro con muchos sitios en donde puede unirse con todo. Recuerden que es una proteína con muchos dominios de unión a otras moléculas y células. De tal forma que si no hay un corte, esos multímeros van a provocar que en esa zona haya adhesión de muchas proteínas, de muchas células y pueden provocar procesos trombóticos, como está en esta diapositiva. Ya después retomaremos eso. Pero finalmente, aquí vamos a ver un compendio de lo que acabamos de hablar. Vemos al colágeno que ya dijimos que se encuentra en la parte subendotelial, perdón, cuando hay un daño queda expuesto. Vimos al factor de von Willebrand, vimos que tiene dominios de unión en A3, por ejemplo, y en D' para unirse a el colágeno. Y asimismo tiene sitios de unión para unirse con células como son las plaquetas. De esta forma, el factor de von Willebrand funciona como una molécula pegajosa que va a relacionar al subendotelio o a un daño causado en el subendotelio con las células endoteliales y otras células como las plaquetas. Espero que haya quedado entendido. Por eso era importante darle un poquito más de tiempo a esto. Muy bien, entonces continuemos. Continuemos y... Ok, ya hablamos de una molécula protrombótica como es el factor de von Willebrand. Ese factor de von Willebrand ya vimos su estructura, su síntesis, su expresión y su procesamiento. Bueno, ahora vamos a irnos al otro extremo. Vamos a hablar de una proteína que es anticoagulante, ¿sí? Esa proteína también, el endotelio expresa proteínas tanto procoagulantes como anticoagulantes. Desde el punto de vista funcional, el endotelio, cuando está en condiciones normales, basales, siempre va a expresar un estado antitrombótico. Esto es, no va a dejar que nada en general se le pegue o se le adhiera. Muy bien, entonces, en este caso, una de las moléculas por las cuales nada se le pega y lo hace antitrombótico es la trombomodulina, cuyas siglas son TM. Esta proteína trombomodulina se expresa en la superficie endotelial. Tiene diferentes regiones estructurales. Un dominio amino terminal de lectina, 6 dominios EGF-like. Mucho ojo.
¿Qué significa EGF? Significa factor de crecimiento epidermal. No es que tenga el factor de crecimiento epidermal, por eso tiene el like. Tiene dominios que se parecen mucho al factor de crecimiento epidermal, pero no lo son. Por eso es EGF-like. Mucho ojo en esto. También tiene una región rica en serina y en treonina glicosiladas, una región transmembranal y un extremo citoplásmico corto. Veremos más adelante que cada uno de los dominios EGF-LAC tiene una afinidad específica para varias moléculas. Los que tienen alta afinidad por la trombina son los EGF-LAC 5 y 6. Aquí vemos a la molécula. Vamos a empezar desde el dominio citoplásmico, que es muy cortito. Tiene un dominio transmembrana que le permite estar anclado en la superficie celular del endotelio. Después un dominio glicosilado. Y a partir del dominio glicosilado vienen los dominios EGF-like. 6 dominios. Y vean cómo del 5 al 6 son los dominios de unión a trombina. Del 6 al 3 son los dominios de unión a la proteína C. Del 6 al 2 son los dominios de unión al TAFI. Y en general, todo esto son dominios de unión a varias moléculas. Hasta terminar con un dominio de lectina de su extremo carboxiloterminal. ¿Qué hace? ¿Qué función tiene la trombomodulina cuando está expresada? Esto es un vaso sanguíneo. Estas son células endoteliales, las cuales están expresando la molécula. Vamos a ir viendo, a lo mejor es repetitivo y a lo mejor todos lo saben, pero vamos a ir explicando los esquemas parte por parte. Cuando tenemos una flecha que no termina en punta, sino que termina en una raya horizontal, significa inhibición. Por lo tanto, la trombomodulina va a inhibir o va a inhibir el proceso de inflamación y va a favorecer que no se implanten o que haya procesos inflamatorios alrededor de este vaso sanguíneo. Va a inhibir la apoptosis de las células endoteliales. Va a inhibir la metástasis. Cuando un endotelio es normal, no está activado, es impermeable para células cancerosas. ¿Por qué? Porque la trombomodulina va a inhibir que haya metástasis, va a favorecer la unión y la buena estructura y disposición del endotelio. También va a favorecer con ello el contacto célula-célula. Es debido a esto que se evita la metástasis. Va a unirse con la trombina y esto va a inhibir a la trombina, como veremos mucho más adelante. La trombomodulina pertenece a uno de los sistemas de regulación hemostático llamado trombina, trombomodulina, proteína C. La unión de la trombina con la trombomodulina en los dominios de unión EGF-LAC 5 y 6 va a inhibir a la trombina y con ello va a inhibir sus efectos protrombóticos. Va a inhibir la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio, lo cual es importante para que no se pueda unir, por ejemplo, los leucocitos. Y también va a favorecer la degradación de proteínas como HMGB1 que veremos más adelante, son muy importantes en los procesos cancerígenos. Bueno, vean todo lo que puede hacer una proteína expresada en la superficie endotelial. Esto, como si lo analizamos, nos da una característica, nos da en suma la característica de un endotelio antitrombótico, porque no permite ni la adhesión de células
ni la inflamación, ni ni la entrada o la permeabilidad de ese endotelio. Muy bien. Ahora, ya que hablamos sobre el término activación del endotelio, antes de entrar de lleno al tema, tenemos que hacer un paréntesis y decir, desde el punto de vista hemostático, se le llama activación del endotelio cuando un endotelio está activado hemostáticamente. Esto es, cambió su fenotipo constitutivo antitrombótico por un fenotipo activado o protrombótico. Hago esta aclaración ¿por qué? Porque los fisiólogos celulares o puristas del lenguaje científico les van a decir que entonces el endotelio normal no hace nada, está en stand-by, está inactivo. No, el endotelio siempre está activo, siempre está funcionando, pero en el argot hemostático siempre se maneja activación del endotelio cuando cambia su fenotipo constitutivo a un antitrombótico a un fenotipo protrombótico. Así que cuando ustedes comenten esto, siempre hagan esa aclaración, ya que puede haber en el público gente purista que, pues sí, les va a comentar eso. Pero bueno, ya haciendo la aclaración, continuemos. Como ya les comenté, el fenotipo constitutivo endotelial es antitrombótico y el fenotipo activado del endotelio es cambia completamente porque ahora hay la expresión de moléculas de adhesión como selectinas, como ICAM, BCAM y expresión de factores de crecimiento que van a seguir favoreciendo la activación del endotelio. Todo esto al llegar moléculas como el lipopolisacárido o citocinas como la interleucina 1 o el factor de necrosis tumoral. Aquí vemos un poco más claro. Tenemos un endotelio normal, un endotelio que en condiciones normales va a estar, no va a recibir señales. Pero cuando llega una señal que lo active, eso va a provocar un incremento en la adhesión y tráfico de leucocitos, de otras células y expresión de moléculas de adhesión. También va a favorecer que haya una vasoconstricción, que eso es muy importante para comprender cómo cuando hay un daño, cuando hay como lo vemos en las primeras diapositivas, cuando hay un daño, inmediatamente hay una vasoconstricción y va a aumentar con ello la superficie de contacto con las células sanguíneas. Y también hay cambios en la tromboresistencia. Va a haber expresión de tromboxano, de payuno y sobre todo de factor tisular. Recuerden que en el endotelio el factor tisular era inducible su expresión. Y todo esto va a favorecer que haya adhesión plaquetaria y activación de la coagulación. Muy bien. La activación del endotelio ya vimos que se da a la llegada de moléculas de diferente naturaleza. Hemos dicho que el principal activador del endotelio es la trombina. Bueno, pero también hemos dicho que moléculas como el lipopolisacárido, cuando hay una infección bacteriana por gram negativos, o cuando hay citocinas inflamatorias como factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, van a llegar al endotelio y van a no solamente a cambiar
el fenotipo a un fenotipo procoagulante, como ya lo hemos visto, sino también se va a promover la angiogénesis y la diferenciación endotelial, la disminución en la síntesis de óxido nítrico, lo cual va a evitar que va a favorecer la vasoconstricción, va a haber un aumento en la expresión del factor tisular, lo cual va a provocar que haya a su vez inflamación y pudiese favorecer la trombosis. Y también va a haber un aumento en factores proapoptóticos que van a favorecer la sobrevida celular. Todo esto en conjunto va a llevar a que la célula endotelial no solamente cambie a esa célula específica, sino también va a mandar ese mensaje a otras células endoteliales por todo el lecho vascular. Y eso va a, ¿cómo va a llevar esa información por medio de vesículas extracelulares, las cuales van a llevar esa información y de forma patológica puede favorecer que esto que sucede en un punto muy específico del endotelio se expanda, se vaya y se continúe a través del lecho endotelial. Estas vesículas extracelulares, vamos a hablar de ellas, de hecho va a haber una clase específica, pero es muy importante que desde ahorita lo vayamos retomando porque a partir de ahora vamos a manejar este término, vesículas extracelulares, que son vesículas que una célula en ciertas condiciones va a dejar salir con información específica de esa célula y que puede interaccionar con otras células y transmitir ese mensaje por medio de moléculas o de ciertas proteínas de señalización o calcio o iones o microRNAs, etcétera. Muy bien, hemos dicho que la trombina es el principal activador del endotelio. Veamos cuáles son sus efectos. Ya vimos que la trombina va a favorecer la, la activación del endotelio, va a favorecer que los linfocitos puedan adherirse y asimismo el endotelio activado va a favorecer la activación de ciertos linfocitos. La trombina también activa los monocitos para que se unan al endotelio y esta unión de monocito-endotelio va a favorecer la secreción de factores de crecimiento que van a estimular a las células musculares subendoteliales. La trombina va a activar al endotelio y va con ello a expresar moléculas de adhesión que van a permitir que los neutrófilos se adhieran a estas células y también va a favorecer la agregación plaquetaria y la formación de un coágulo. Muy bien, aquí hemos visto que la activación del endotelio implica cambio en su membrana. De una membrana antitrombótica pasa a ser una membrana protrombótica. ¿Pero por qué? Bueno, hay que recordar que la membrana está formada de diferentes fosfolípidos. Fosfolípidos de diferente naturaleza. ¿Sí? Estos fosfolípidos de diferente naturaleza, hay algunos que son aniónicos, otros son catiónicos y otros son neutros. Resulta que
Los fosfolípidos aniónicos, como la fosfatidilcerina y fosfatidiletanolamina, normalmente están en el interior, están en la cara interna de la membrana. Esa cara interna de la membrana siempre se mantiene en condiciones basales, se mantiene ahí, guardadita hacia la parte citoplásmica. Pero cuando llega una señal activadora del endotelio por medio de un proceso llamado flip-flop, va a haber con gasto de energía un cambio de esos fosfolípidos aniónicos de la parte citoplásmica a la parte extracelular, lo cual va a hacer que la membrana sea rica en fosfolípidos aniónicos insaturados, y esto va a provocar que que la membrana pueda sostener la aparición de algunos de los complejos de coagulación citoplásmicos que veremos más adelante. También esta membrana, estos fosfolípidos aniónicos favorecen la adhesión de ciertas células. ¿Qué otros factores? Ahora ya lo vimos desde de adentro, todas las señales que van a activar a un endotelio desde adentro. Ahora vamos a salirnos. Hay factores que afectan la función endotelial que son inherentes a la persona o que dependen de factores externos. Que dependen de factores externos como la edad. Entre más edad hay, la función endotelial se ve más afectada. El género, por el solo hecho de ser mujeres, tienen mayor riesgo de activación del endotelio y por ende mayor riesgo de trombosis. El género femenino con respecto al masculino. La historia familiar. Si hay una historia familiar genética en donde hay o ha habido procesos trombóticos, eso también es un factor que puede afectar la función endotelial de un individuo. La actividad física, entre mayor actividad física hagamos, vamos a prevenir la activación endotelial. Y esto pues es muy difícil y más ahorita con toda la problemática social que vivimos. La resistencia a la insulina, la hiperglicemia, estos dos elementos son muy importantes ya que pacientes diabéticos, pacientes insulinoresistentes van a ser más susceptibles a procesos endoteliales. El fumar, la grasa visceral, la obesidad, la hipertensión y la dislipidemia son factores que son prevenibles, pero que pues obviamente son muy peligrosos y que afectan la función endotelial. Cuando un endotelio está activado, se puede activar, como ya vimos, por factores inherentes a la persona, factores patológicos y también, por ejemplo, factores que no están en el cuadro anterior como la inflamación, factores estrés mecánico, infecciones virales, eh, eh, lípidos o colesterol malo, la diabetes, y todo esto va a llevar a un aumento en la permeabilidad, en el reclutamiento de leucocitos, en la formación de ateromas, en la senescencia y en procesos trombóticos. Recuerden cuando empezamos a hablar de este tema. La hemostasia o los componentes hemostáticos siempre deben reflejarse en una balanza que esté balanceada. En este caso, hablamos de que cuando suceden todos estos problemas, llegan estas señales y hay ese cambio a un endotelio protrombótico, se le llama
disfunción endotelial. Y ahora la balanza se va hacia el lado de la vasoconstricción, de la promoción del crecimiento, de un proceso protrombótico y proinflamatorio. Todo esto lo vamos a traducir en que se pierde el equilibrio entre factores antitrombóticos y protrombóticos, que ya hemos hablado de ellos y poco a poco vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Bueno, vamos a hacer aquí en este cuadrito que vemos, que está muy sencillo, súper sencillo, un resumen de lo que hablamos. Algo muy sencillo. Vamos a dividirlo en dos, exactamente aquí. Este es un fenotipo constitutivo no trombótico y este es un fenotipo trombogénico, un fenotipo de endotelio activado. Muy bien. Aquí tenemos expresada la trombomodulina. Vamos a jugar al Where is Wally. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? La trombomodulina la ven expresada en este lado. Vamos a ver. No, no está expresada. Solamente se expresa en el fenotipo constitutivo no trombogénico. El heparansulfato. Aquí lo vemos. Dijimos que era un ¿qué? Recuerden, vayan viendo sus apuntes. ¿Sí? Es una molécula que tiene un corazón proteico y grupos carbohidrato. ¿El heparansulfato se encuentra expresado en el fenotipo trombogénico? No, no se encuentra expresado. Veamos ahora las células. Hay otros elementos, pero todavía no hablamos de ellos. Con estos bastan trombomodulina y heparansulfato. Veamos las células. Este finalmente es un vaso sanguíneo. Las células con respecto a las paredes del vaso sanguíneo, ¿cómo van? Van al centro y no hay una interacción entre las células y el endotelio. Todas estas moléculas que están aquí van a repeler a las células. Aparte, recordemos que estas células endoteliales no tienen expresado ni factor tisular ni fosfolípidos aniónicos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando llega un estímulo? Lipopolisacárido, citocina inflamatoria, factor de crecimiento, vesícula extracelular, etc. ¿Qué cambia de aquí a acá? Encontremos las diferencias. Hay una interacción en las células, de las células sanguíneas con las células endoteliales. Asimismo, hay expresión de moléculas de adhesión como ICAM, factor tisular y secreción de otros factores plasmáticos. Veamos, las células ya no están en medio, sino ya están directamente adheridas al endotelio, lo cual hace que este endotelio sea o se le llame que tiene un fenotipo trombogénico o activado. Eso es todo, espero que haya quedado claro y nos vemos para la próxima clase.